Mi madrastra me odia y se burla de mí cuando estamos solos, pero finge que me quiere cuando aparece mi papá. Trato de ser amable, pero ella solo siente odio y disgusto por mí. Cuando mi papá me presentó a mi madrastra por primera vez, yo tenía 10 años y ella fue muy amable conmigo. Mi papá parecía tan feliz de que nos conociéramos y esperaba que nos lleváramos bien. Se casaron cuando yo tenía 13 años y estaba feliz de tener un nuevo miembro en la familia. Después de la fase de luna de miel, una mañana mi madrastra me dijo que solo necesitábamos fingir que nos gustábamos cuando mi papá estaba presente, pero que cuando él no estuviera, no debía molestarla. Cada vez que estábamos solas, ella me decía cosas para hacerme daño. Soy introvertido y no me gusta la confrontación, así que solo lo soportaba esperando que ella lo superara, pero empeoró. Hablaba sobre mi altura y peso y decía que era una versión ridícula de mi papá. Esperaba que mi papá se diera cuenta, pero no lo hizo. De hecho, él pensaba que ella y yo éramos cercanos y que ella me entendía. Mi papá estaba feliz y no quería arruinar su imagen de ella. Este año, mi madrastra ha comenzado a meterse conmigo frente a mi papá y él ha participado o lo ha ignorado. En este momento, estoy al límite y tengo miedo. Estoy enojado y frustrado con mi madrastra y mi papá. Papá estaba fuera por trabajo y solo estábamos mi madrastra y yo en casa. Ella organizó una fiesta en casa con algunas de sus amigas. Ayudé a preparar la casa y a cocinar la cena porque papá me pidió que ayudara, lo cual estaba bien. Después de que comieron, estaban en el porche cuando escuché a mi madrastra y sus amigas hablar muy alto fuera de mi ventana. Las amigas de mi madrastra hablaban de lo afortunada que era de tener un buen esposo y una casa. Cuando mencionaron lo agradable que era que yo cocinara para ellas, mi madrastra les dijo que yo era molesto y raro, y que me odiaba y odiaba vivir conmigo, y que no podía esperar a que cumpliera 18 años para echarme de la casa. Me sorprendió que me odiara tanto, pero no sabía por qué, para ser honesto. Pensé que solo nos tolerábamos, pero para odiarme, debí haber hecho algo, pero no puedo pensar en qué hice. He estado decaído desde ese día, hace 2 semanas, y pensé que había superado los sentimientos iniciales, pero hoy en el entrenamiento de rugby estallé en lágrimas y mi entrenador me mandó a casa. Así que conduje hasta una playa y lloré. Sentía tantas cosas que honestamente no puedo describir mis emociones. Eventualmente me quedé dormido en mi auto. Estoy tratando de averiguar cómo puedo hablar con mi papá sobre esto porque tengo miedo de cómo reaccionará. No quiero que mi papá se ponga triste porque hace mucho por mí, pero no soy fuerte como él. Estoy realmente luchando. Decidí que iba a hablar con mi papá al día siguiente y mostrarle lo que he escrito aquí. Esperaba que saliera bien, me parecía una buena idea, pero unos días después no estoy seguro de poder seguir con lo que planeé porque Emi acaba de quitarme las llaves del auto y quiere mi teléfono, pero no se lo voy a dar, así que está esperando que mi papá me lo quite porque aparentemente estoy drogándome. Pero le dije que no y que había estado en la playa. Ojalá pudiera decir que seguí con mi plan de mostrarle a mi papá lo que he escrito, pero a veces la vida nunca sigue el plan. Después de que mi madrastra me quitó mis cosas asumiendo que estaba drogado, comencé a grabar con mi teléfono y ella dijo muchas cosas a través de la puerta, muchas cosas sobre mi mamá y sobre mí, y solo palabras odiosas que no quiero repetir aquí. Me quedé dormido mientras bloqueaba la puerta con mi cuerpo cuando mi papá exigió que abriera la puerta. En ese punto, no recuerdo mucho de lo que pasó, pero mi madrastra me dijo que tenía que irme de la casa y mi papá estuvo de acuerdo. No sabía a quién llamar, pero decidí llamar a mi entrenador y él vino a recogerme. Yo estaba hecho un mar de lágrimas. No hizo preguntas, solo me dijo que estaba a salvo y que si necesitaba hablar, él estaba allí para mí. Me quedé una noche y al día siguiente mi papá me recogió, pero mi madrastra no estaba en casa cuando llegamos, y papá me dijo que necesitábamos hablar. Desayunamos y mi papá me habló de muchas cosas que mi madrastra le había dicho, y no podía creer todas las mentiras que le había contado. Fue una conversación larga, pero en resumen, se trataba de mi uso de drogas y alcohol, como la faltaba el respeto en nuestra casa, no hacía mis responsabilidades como tareas en el hogar y era desagradable con ella cuando mi papá no estaba. Me preguntó por qué me estaba comportando así y si tenía un problema con ella, debía haberle hablado. Lo dejé hablar y cuando lloraba y me preguntó si tenía algo que decir, me quedé sin palabras. Sabía que dijera lo que dijera, mi papá estaría del lado de mi madrastra, así que le dije que quería que viera la grabación del incidente que podía enviarle como archivo adjunto en un correo electrónico y el enlace a lo que había escrito, y luego podríamos hablar más. También dije que no quería estar allí cuando él lo leyera y viera, que iría a dar una vuelta en el auto y que me podía enviar un mensaje cuando terminara y estuviera listo para hablar. Al principio fue reacio,
pero le dije que era importante para mí, así que aceptó y me fui en mi auto a la playa y envié el correo electrónico con el video adjunto y el enlace a mi historia. No sé cuánto esperé, pero muchos pensamientos pasaban por mi cabeza. Extrañaba mucho a mi verdadera mamá y pensaba qué pasaría si mi papá seguía del lado de mi madrastra. ¿Qué podría hacer ahora? Me quedé dormido en la playa y me despertó un oficial de policía tocando la puerta de mi auto y pidiendo mi nombre. Después de confirmar mi nombre, me pidió que saliera del auto, le entregara las llaves y lo siguiera hasta su patrulla. Me esposó y me aseguró que no estaba en problemas, pero esto era un control de bienestar porque alguien hizo una llamada diciendo que posiblemente estaba suicida. No hablé después de que me dijo eso y todo lo que recuerdo es llorar. Me hizo sentar en el asiento trasero de la patrulla hasta que llegó la ambulancia y me llevaron al hospital. Me hicieron muchas preguntas, me evaluaron y me dijeron que estaba deprimido y que podía tener ansiedad extrema. El médico dijo que podría tener otras cosas, pero que necesitaría más pruebas y algunas sesiones con un psiquiatra. Mi papá vino a visitarme mientras estaba en el hospital, y cuando lo vi, parecía muy cansado. Cuando habló, parecía que estaba llorando y me dijo que llamó a la policía por mí por el video que le envié. Escuchó todo lo que dijo mi madrastra, pero también vio los cortes en mis muslos y se asustó y pensó lo peor. Honestamente, nunca vi el video, así que no sabía que mis muslos eran visibles. Después de que ambos lloramos, hablamos de algunas cosas. Le dije a mi papá que no me sentía cómodo viviendo con mi madrastra después de todo lo que dijo e hizo a lo largo de los años y que no estaba seguro de poder manejar estar cerca de ella ya que no confiaba en ella. Hablamos sobre arreglos y, sabiendo que mi papá aún amaba a mi madrastra y no quería que él eligiera entre nosotros, le dije que podría hablar con mi entrenador para quedarme con él. Después de llamarlo, aceptó. También me han admitido en una agencia que me apoyará porque no estoy bien mentalmente. He tenido una sesión hasta ahora y estoy esperando otra evaluación y algunas pruebas con mi médico de cabecera para que puedan diagnosticarme. Actualmente estoy quedándome con mi entrenador de rugby, quien ha sido un pilar increíble. Ha establecido algunas reglas en la casa, pero respeto al tipo y no me importa seguirlas. Mi entrenador incluso ha programado una fecha la próxima semana para que mi papá y yo nos pongamos al día. Mi entrenador es un tipo increíble. Pensaba en él solo como un entrenador que solo quería que nuestro equipo de rugby ganara, pero cuando me permitió quedarme, mostró tanto cuidado por mí y vi un lado de él y entendí cuánto le importa a mi equipo. Tiene una esposa encantadora, pero me siento un poco ansioso cada vez que estoy solo con ella en su casa. Esperaba que esto fuera todo en la historia, pero desafortunadamente, la vida te golpea cuando estás caído. Desde entonces, se llevaron a cabo 2 reuniones que mi entrenador organizó entre mi papá y yo. La primera fue en la playa. Hablamos y le conté mucho sobre lo que pasó entre mi madrastra y yo. Le mencioné cómo me trataba cuando él no estaba, lo que me decía después de que se casaron y cómo era horrible vivir con ella. Le dije cómo lo soporté por su bien porque quería que fuera feliz. Le mencioné que hablé con mi entrenador sobre quedarme allí hasta que fuera a la universidad y luego me mudaría porque no puedo vivir con su esposa más. Ya no estoy seguro de qué haré. Nunca intentaré llevarme bien con ella otra vez. Él escuchó y lloraba y me preguntó si alguna vez superaría esto. Le dije que no y que nunca quería ver a su esposa y me fui enojado, conduciendo de regreso a la casa del entrenador. Me envió un mensaje más tarde y me dijo que estaba actuando como un niño y le respondí que eso era porque soy un niño. La segunda vez que nos pusimos al día fue en una cena en la casa de mi entrenador. Mi entrenador invitó a mi papá a cenar y pasar tiempo conmigo. Estaba emocionado de pasar tiempo con mi papá, incluso después de nuestro último encuentro, porque me sentía un poco mejor, pero al mismo tiempo, me sentía ansioso por la reunión, como si tuviera un mal presentimiento, pero lo ignoré. La cena fue genial, mi papá, el entrenador y yo nos divertimos jugando con la mesa de billar y más tarde esa noche el entrenador nos dio espacio para hablar. Mi papá habló sobre mi mamá y yo cuando era niño, solo cosas que me decía cuando era niño y estábamos solos. Fue divertido y realmente disfruté nuestro tiempo juntos. Cuando fue hora de irse a casa, me ofrecía llevarlo porque había bebido, pero dijo que su esposa estaba allí para recogerlo. Así que lo abracé y se fue. Me quedé en el garaje esperando que se fueran para poder entrar a la casa, pero escuché que ella decía cómo está el pequeño mierda, y salí corriendo y le dije que se largara. No estaba preparado para la bofetada que mi papá me dio, pero todo lo que recuerdo fue lanzar un golpe y derribarlo, y mi entrenador me apartó de mi papá. Mi entrenador les dijo a mi papá y a su esposa que se fueran.
Después de que se fueron, le dije a mi entrenador que nunca quería ver a mi papá otra vez y le envié un mensaje a mi papá diciendo que habíamos terminado. Pero no termina ahí. La semana pasada planeé no ir a la escuela el viernes y dar una vuelta con algunos compañeros de equipo, solo para alejarme de todo. Terminaron cancelando, así que fui solo. Terminé conduciendo hasta un lago y estacionándome para relajarme durante el día escolar y regresar a casa más tarde. Cuando llegué a la casa de mi entrenador, vi el auto de mi papá en la entrada y pensé que tendría que enfrentarme a él. Cuando estacioné, mi papá salió corriendo de la casa y parecía destrozado, como si hubiera llorado durante días, y comenzó a golpear mi auto gritando para que saliera del auto y le dijera dónde había estado todo el día. Pensé que estaba enojado porque no fui a la escuela, así que me abrió la puerta y me abrazó tan fuerte y lloró. No tenía idea de lo que estaba pasando o de lo que decía, pero todo lo que pude entender fue, lo siento y te amo. Después de lo que pareció una eternidad, se calmó un poco y le pregunté por qué estaba allí. Luego me dijo que hubo un accidente con un niño que fue atropellado por un tren y me di cuenta de que mi papá pensó que era yo. Dijo que cuando escuchó la noticia, llamó a la escuela y dijeron que no había ido, y llamó a todos los que se le ocurrieron. Mis compañeros dijeron que había ido a dar una vuelta, pero no sabían a dónde, y mi papá dijo que perdió la cabeza. Finalmente se calmó y dijo que se divorciaría de su esposa si yo quería, pero le dije que debía elegir eso por sí mismo porque la razón por la que me quedé callado era para hacerlo feliz. Si está infeliz, debe tomar una decisión por sí mismo porque no quiero ser la razón de su infelicidad. Ahora tengo que cuidarme a mí mismo y eso significa alejarme de ella. Él lloró y solo dijo lo siento algunas veces más. Terminó durmiendo en la misma habitación que yo esa noche y la noche siguiente porque creo que estaba asustado y tratando de lidiar con todas las emociones. Estaba bien con eso y mi entrenador lo permitió. Se fue después del fin de semana para resolver sus cosas en casa. Le dije que donde estoy es bueno para mí, que no se preocupe y que desactivaría el modo no molestar en mi teléfono para ver los mensajes. Eso es todo, realmente. No sé qué decidirá hacer mi papá con su esposa, pero definitivamente no voy a asociarme con ella en el futuro previsible. Amo demasiado a mi papá como para dejar de verlo, pero él conoce mis límites ya que los he dejado claros y sabe que aunque lo amo, lo cortaré de mi vida si siento que no es lo mejor para mí. Estoy superando lo que pasó entre mi madrastra y yo por mí mismo porque estoy cansado de dejar que me venza en mi mente, así que solo tengo que trabajar en mí. Actualmente estoy feliz quedándome con mi entrenador y su esposa. Han sido increíbles y me han mostrado mucho amor. Tienen hijos maravillosos a quienes he conocido y me han invitado a su Navidad familiar. Me siento mal por sentir ansiedad cuando estoy cerca de la esposa de mi entrenador, pero estoy trabajando en ello con mi terapeuta y tengo un buen sistema de apoyo. Sé que quiero ir a la universidad, pero no estoy seguro si quiero estudiar comercio o derecho, pero sé que estoy en el buen camino con mis estudios. Solo no puedo permitirme faltar más a la escuela. Me gustaría decir que si alguna vez te sientes deprimido, hay ayuda para ti, sin importar en qué parte de la vida te encuentres. Estoy contento de haber compartido mi historia y, gracias a ello, he aprendido mucho sobre mí mismo y muchas cosas que no olvidaré y enseñaré a mis hijos. Ahora tengo que ir a la escuela. Cuídate y gracias si disfrutaste esta historia. Asegúrate de suscribirte para más. Historia 2. Mi hija reveló la infidelidad de mi esposa con su expropietario, así que me vengué exponiendo la aventura a su prometida, y gané la custodia total. Antes de que mi exesposa destruyera mi vida con su infidelidad, éramos tan felices juntos, y nunca creí que llegaría el día en que tendría que compartir esta historia. Cuando conocí a Meraye por primera vez, supe instantáneamente que ella era la mujer que había estado buscando. Había estado soltero por casi 2 años y todavía me estaba recuperando del dolor de que mi exnovia me dejara por otra mujer. Créeme, este tipo de dolor se siente diferente. No diré que nuestro matrimonio fue muy diferente a nuestros años de noviazgo. La única diferencia fue mudarnos juntos y criar a una hija juntos. Los primeros meses de nuestro matrimonio no fueron tan dichosos como la mayoría de la gente describe. Tuve que hacer muchas cosas como limpiar, hacer las compras, lavar los platos, la ropa e incluso tolerar sus cambios de humor molestos debido a su embarazo. Y aunque disfrutaba ser padre y esposo, era muy estresante. Nuestra hija Daisy creció bastante rápido y en un abrir y cerrar de ojos ya tenía 4 años. No creo en la magia, pero se sentía como magia porque todo sucedió tan rápido que ni siquiera podía recordar cómo pasó de llorar toda la noche a elegir el color de su esmalte de uñas.
Mientras tanto, Meraye y yo aún vivíamos felices juntos y ambos éramos padres fantásticos para Daisy. A medida que Daisy crecía, pasaba la mayor parte de su tiempo con Meraye y yo solo podía pasar tiempo con ella en mis días libres. En uno de esos días, llevé a Daisy al parque para jugar con nuestro perro y hacer lo que ella quisiera. Después de jugar, volvió a tomar un paquete de jugo y justo al lado de nosotros, dos parejas estaban besándose apasionadamente. Yo ni siquiera estaba prestando atención a la pareja y mis ojos estaban fijos en la pantalla de mi teléfono. Así que cuando Daisy empezó a reírse, tuve que mirar hacia arriba y ver que la estaba haciendo reír. Cuando le pregunté por qué se reía, susurró que las dos parejas parecían mamá y su novio, lo que me hizo sentir curiosidad. Presioné para saber de qué estaba hablando y después de explicarlo todo a su manera infantil, supe que algo no estaba bien. Todo lo que Daisy me dijo insinuaba que Meraye había estado viendo a alguien más y que incluso se besaban en presencia de Daisy. Otra cosa era que el hombre que Daisy describió era alguien que conocía. También era cercano a mi esposa y visitaba nuestra casa a menudo. Le pregunté a Daisy varias veces si estaba segura de lo que decía y ella dijo que incluso podía preguntarle a su madre yo mismo. Para evitar estropear mi descubrimiento, le dije a Daisy que no le contara a Meraye sobre nuestra conversación y ella prometió no hacerlo. Sin siquiera obtener pruebas, cambié la forma en que miraba a Meraye y ella pudo notar que actuaba un poco frío hacia ella. La cuestión es que no podía creer que Meraye, quien parecía tan inocente, me asegurara que me amaba y que nunca hizo nada sospechoso, me engañara. Me resultaba difícil, pero luché por mantenerlo y no confrontarla hasta hacer lo que quería. Días después de descubrir que Meraye estaba teniendo una aventura, instalé una cámara oculta en el coche de Meraye y la escondí muy bien. Quería estar seguro de todo lo que Daisy me había dicho antes de actuar, y en secreto, esperaba que Daisy solo estuviera inventando historias. Para mi mayor sorpresa, después de que Meraye saliera de la casa con Daisy el fin de semana, se detuvo y recogió a su novio, y era el mismo hombre que Daisy había descrito. Solía ser su propietario antes de que nos casáramos y nos mudáramos juntos, y aunque noté que eran cercanos, pensé que solo eran amigos y nada más. Pero, para mi horror, era más que eso. Inmediatamente después de que él subiera al coche, Meraye se inclinó para besarlo apasionadamente. Cuando terminaron, él se giró hacia el asiento trasero para jugar con el cabello de Daisy y se fueron. Estaba tan decepcionado que no sabía qué hacer a continuación. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba y luché por creer que Meraye era la persona en el coche. Después de unos minutos de colapso emocional, se convirtió en rabia y una idea surgió en mi cabeza. Aún así, cuando Meraye llegó a casa esa noche, no la confronté ni nada. Simplemente le dije que iba a dar un paseo para despejar mi mente. Mientras tanto, estaba muy triste y con el corazón roto. Para vengarme de ella por engañarme y romperme el corazón, hice algunas investigaciones y encontré a la novia del novio de Meraye. Ella me había conocido físicamente varias veces y apenas charlábamos en Facebook. Sin reservas, le conté todo lo que había descubierto y le mostré las imágenes de Meraye y su prometido. Ella estaba desconsolada porque había estado saliendo con su novio durante 4 años y comprometida durante 1 año, pero él la engañó. Se sintió tan traicionada que rompió el compromiso. Después de que lo hizo, confronté a mi esposa. Al principio, ella negó tener una aventura con su novio y me llamó delirante, pero después de ver las imágenes, quedó sin palabras. También fui inteligente e insistí en una prueba de paternidad y los resultados mostraron que Daisy era mi hija biológica. Ella trató de suplicarme y explicar que esos eran solo besos amistosos y nada más, pero debió haber pensado que era estúpido. Le dije que nos divorciaríamos y que tomaría la custodia total de nuestra hija o expondría sus vídeos a sus amigos y familiares si no estaba de acuerdo. Al principio, ella se resistió y aunque fue difícil en el tribunal porque era una buena madre, debido a todas las pruebas que presenté, gané la custodia de Daisy y ella solo podía verla los fines de semana. Incluso pensé que Meraye y su novio llevarían su relación al siguiente nivel, especialmente porque ya no tenían razón para ocultarse, pero rompieron poco después de que se descubriera su secreto. Sus padres eventualmente se enteraron y estaban tan decepcionados con ella. Han pasado años y sé que Daisy ha estado contando sus historias sobre cómo mi nueva novia y yo la estamos cuidando. En cuanto a mi nueva novia, descubrimos que solo nos teníamos el uno al otro después de que nuestros cónyuges nos engañaron y rompieron.
Nuestra confianza. Suena mezquino salir con la exnovia del novio de mi esposa, pero sucedió y somos muy felices juntos. No tenemos prisa por casarnos y me alegra que ella ame y trate a Daisy como a su propia hija.